Hola, ¿qué tal amigos de Tepache Marlot? Estamos aquí una semana más con el gusto de acompañarnos en esta hora y media que a veces agarramos también, patrocinada por nuestra casa amada Malasangre y por la cabeza ejecutiva y que tiene todos los puestos de aquí, Sago, que por cierto les manda muchos saludos a toda la comunidad tepachera, por cierto. Pues aquí viene una semana más, Adrián, llena de estrés para todos aquellos jóvenes universitarios. Sí. Estamos inmersos en ese ámbito y los que quieren, entrar a la comunidad exactamente. Ha sido una semana pues medio estresante, pero ya a punto de terminar. Y a eso agrega el calorcito que hemos tenido a lo largo de esta semana y es un punto extra como para andar todos de estrés total. Lo bueno es que para nosotros ya terminó el semestre, entonces no hay... Gracias a Dios. Gracias, maestras, las amo a todas mis maestras, no puedo esperar menos de ustedes. ¿Y qué te parece si estamos hablando de calor antes de entrar de lleno con las invitadas que tenemos el día de hoy? Que por cierto, como cada semana nos lucimos al tener este tipo de invitadas, entramos con una cancioncita que es de los hermanos Rodríguez que dice "Hace calor", okay. Aprovechando que precisamente a estas horas del mediodía está haciendo bastante mucho calor. Así que vámonos con la canción. Igual si te puedes recorrer un poco para que salgas en... Estamos grabando. Sí, sale en Facebook Live. Se quedan en Facebook Live. Sí. Saludos a todos. Si lo quieren compartir, está en la página de Malasangre Oficial o en la página de Tepache Marlot. Vamos a ver. Saludos, aquí les bailo. Al profe Noé, donde quiera que esté, lo llevamos aquí en el corazón. Bueno, nada del escudo del Real Madrid, del de las Chivas. Ahí queda el profe Noé. Abajito del de la Guadalupana. No, pues para que sepa donde quiera que esté, que lo estamos extrañando. Yo estoy bien cómodo en esta silla, profe. Saludos también a la maestra Claudia Gamiño, a la maestra Anabel, Rebeca García Corso, Alicia Morín, a Michelle Rodríguez Chío, a Unice Manso, a Julieta La Puente, que estuvo con nosotros la semana pasada, a la maestra Blanca también, a todos aquellos que nos han seguido desde el principio y a los que se siguen sumando el día de hoy. Saluditos a todos, ya saben que no se nos olvidan y por y para ustedes estamos. Entonces comenzamos un poco a hablar sobre su educación, cómo nace, quién lo integran, todo eso. Y después ya empezamos a hablar un poco sobre el inicio de año de la universidad. Historia. Mi vida ya tiene sentido, porque ya estoy... Yo también, ya mi vida... Voy a dedicarme a ver fútbol. Ustedes son iniciadoras del movimiento, de los movimientos, de la agrupación, del colectivo. Pues ahorita pues para más o menos saber por dónde llegar y explicarle también a las personas. Ah, ok. Sí, nos dimos para avanzar.
sí. ¿Usted conoce a la maestra Marta? No, de hecho, la doctora Pinchito es la licenciatura, ¿no? Ella nos contactó. Bueno, pues después de haber escuchado esta cancioncita que nos evoca y nos hace recordar que precisamente está haciendo calor y mucho. Saludos también a los estados del norte, que sé que allá se hace calor de veras y nosotros aquí ya andamos llorando, ya me imagino si estuviéramos allá, ¿verdad? Pero recuerden tomar agua, hidratarse bien para evitar cualquier tipo de situación provocada precisamente por las altas temperaturas. Y pues sin más, pasamos a dar pues la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy aquí en la mesa de Tepache Merlot, que son Karen y Luisa, las cuales pues el día de hoy vienen a hablarnos un poquito acerca de lo que hacen, a presentarnos y también hablarnos acerca de la violencia de género En la universidad. En la universidad. Muchas gracias. Gracias, hola. Hola, nosotros somos del colectivo La Ola Púrpura. Somos un colectivo para la equidad de género. Comenzamos como la red de internacionalistas por la equidad de género de la Universidad de Guadalajara, adentro del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara el año pasado, hace unos meses, y tenemos un proyecto para llevar a nuestra universidad, donde hace mucha falta, una perspectiva de género tanto al interior como al exterior, desde la administración, los profesores y sobre todo los alumnos, ¿no? Para visibilizar el panorama, lo que sucede dentro de las aulas y la interacción entre alumnos y profesores y administrativos. Sí, bueno, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales. Karen ya es internacionalista egresada. Y esta idea surgió como queríamos empezar a reunirnos para ver películas, documentales con temática de género y pues, comentarlos, ¿no? Entre amigas. Y yo no sé cómo llegamos a que éramos 70 chavas, todas egresadas de Relaciones Internacionales de diferentes generaciones. Y bueno, nos planteamos que queríamos hacer algo tanto como por el departamento como por las estudiantes que estaban dentro del departamento, porque había muchas situaciones que no se trataban o no se discutían en foros. Nos empezamos a reunir en cafés como 2-3 veces y concluimos con una serie de cosas que queríamos hacer, y con la que nos hemos quedado es la creación de una plataforma digital en la cual las y los estudiantes puedan escribir sus propios textos acerca del tema que quieran, sin necesidad de que haya como una restricción académica, porque sabemos que la academia pues es sumamente cerrada, restrictiva, sexista, y no te hablan de los temas que quizás nos interesan a los estudiantes, ¿no? Entonces, pues la idea es una plataforma en la que tú puedas empezar a practicar tu escritura y pues que nosotros te publiquemos. Por ahí Karen es ella es la que marcó luego la línea editorial y la que revisa los textos y luego los vamos subiendo. Entonces ha sido una experiencia muy interesante porque tuvimos que aprender a diseñar páginas web, tuvimos que aprender a gestionar páginas web, tuvimos que aprender, la otra compañera que no está aquí, pero ella nos lleva las redes sociales de una forma en la que yo no pensé que fuera posible, porque de repente se empezó a leer como libros de tema de community manager y dónde publicar. Sí, Facebook es nuestra principal ventana, básicamente, por ahora. Sí, pero era muy interesante ver que podíamos hacer más cosas de las que nos habían enseñado, y que hay cosas que no te enseñan en la universidad y que tú las tienes que aprender para poder presentarte allá afuera, ¿no? También hemos empezado a hacer un poquito de contenido audiovisual, hemos estado grabando, al menos intentando hacer ese tipo de cosas. Hicimos unas encuestas sobre el acoso justamente, y grabábamos las respuestas, y ahí tenemos por ahí los clips, tenemos que juntarlos todavía, pues también aprender a editar videos, no sabemos editar videos, pero seguramente aprenderemos, ¿no? Sí, de hecho lo curioso de nuestro proyecto fue que la conjunción de varios elementos se dio. Yo era amiga de nuestra compañera, Azalia, y de repente veo la iniciativa del Café Feminista y dije, ay, qué padre, sería súper padre tener una plataforma. Y digo, bueno, ¿quién es la iniciativa? Y resultaba que era mi amiga, entonces nos juntamos, fuimos a la reunión y nos dimos cuenta de, por ejemplo, nosotras egresadas respecto a ellas que son universitarias todavía, que teníamos como muchos consejos, ¿no? De
qué profesores, qué cosas pasaban adentro, qué recomendaciones teníamos, qué hacer, qué no hacer, y nos dimos cuenta de que había como un gran escenario debajo del agua de lo que todos sabíamos, estábamos conscientes y que nadie lo decía. Entonces dijimos, bueno, por nuestras capacidades, que por el momento son limitadas, vamos a hacer una línea de acción clara y que podemos hacer una especie de activismos al principio de bajo impacto. Primeramente, una participación en la marcha por el Día de la Mujer. La Universidad de Guadalajara tiene representación, el CUCH básicamente tiene representación por parte de sociología, que es muy fuerte. Sin embargo, desde internacionales, que somos como una perspectiva distinta, no había nadie. Y el año pasado, este año, el Día de la Mujer, marchamos y llevamos al colectivo, a la Hora Púrpura, porque creemos que es importante que todos los sectores de la población se vean representados. Consideramos que cuando decimos feminismo, muchas veces le ponemos esta etiqueta de una persona es de tal o cual forma, o tiene esta percepción, o tenemos un montón de prejuicios. Entonces, radicalismo, sobre todo. Exacto. Entonces pareciera que no todos cabemos, y nuestro proyecto era de decir, a ver, chicas o chicos, realmente todos cabemos, ¿no? Esto es un tema de todos. Y lo que queremos hacer justamente es que se sintieran, que se podían apropiar de la palabra y del espacio, y esto no es solamente un tema de unas cuantas mujeres resentidas o bla, 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 lo que se dice a veces. No, en realidad es una cosa muy real, muy actual, y que nos afecta tanto a hombres como a mujeres, y es parte de lo que queríamos demostrar con este tipo de representaciones. Así es, y bueno, ¿ustedes han tenido apoyo por parte de la universidad, de algunos profesores, para movilizar esta agrupación, para darle más fuerza? Pues desde el departamento, la coordinación, las coordinadoras siempre nos han estado apoyando, pues. O sea, se emocionan mucho con este tipo de proyectos, porque es como si todo lo que estuviéramos aprendiendo dentro de la licenciatura lo lleváramos a cabo a proyectos y como a situaciones más de base, ¿no? Porque te enseñan mucho académico, mucha teoría, y al final cuando lo quieres poner en práctica resulta que no sabes redactar proyectos, no sabes redactar cartas, no sabes redactar cierto tipo de cosas que tienes que saber redactarlas para poder insertarte o tratar de armar como cosas, ¿no? O al menos de la forma en la que nosotros queremos hacerlo. Y las coordinadoras sí nos han apoyado. Tuvimos una actividad en Unidiversidades, un tendedero del acoso, en la cual las chavas escribían experiencias de acoso, como su primer acoso, la última vez que las acosaron, acosos dentro de la universidad, entre otras cosas. Y un compañero de trabajo social nos comentó que esta actividad la hicieron en trabajo social y que duró 1 hora porque las compañeras comenzaron a escribir nombres de profesores. Entonces que llegaba la coordinación y que pues lo levantaron, ¿no? Y en cambio acá nuestras coordinadoras inclusive fueron a firmar, a hacer los papelitos, ¿no? A contestar las preguntas y a poner sus experiencias de acoso. Entonces cuando yo le platiqué a este chavo que más bien nuestras coordinadoras pues no harían eso, porque pues ellas están como de nuestro lado, que al final es estar pues del lado de las mujeres y de la dignidad humana, ¿no? Pero pues así, el chavo no me creía, pero en realidad me parece que al menos en internacionales las coordinadoras por lo menos nos han apoyado, y unos cuantos profesores. Quizá también tiene que ver con muchos de los profesores internacionales son muy jóvenes, entonces creo que sienten esto muy cercano, y también muchas son mujeres, entonces pues con mayor razón lo sienten muy cercano. Aparte es lo que siempre nos han enseñado en la licenciatura. Sería incongruente ahora decir, bueno, sí está bien que defiendas tus derechos, pero si puedes no poner el nombre de tu acosador en este papelito, pues te lo agradeceríamos mucho, ¿no? Sí, pues sí. Y bueno, es que cuando hablamos de acoso siempre tenemos esta idea de que solamente se da en Hollywood, se da en grandes empresas, ¿no? Pero también se da en las universidades. ¿Qué pueden hablarnos sobre eso? Bueno, nosotros consideramos que el acoso está presente en el tejido social. Pareciera que parte de la perspectiva de ciertas culturas implica el acoso como una forma de reafirmar la masculinidad, ¿no? O el poder sobre los demás. Exacto. Entonces, a veces pareciera que los hombres están forzados a hacer de tal o cual manera, que eso también es parte de lo que aboga el feminismo, para comportarse de tal o cual forma con las mujeres, y eso reafirma su poder, su posición de poder, por supuesto, que pasa mucho en la universidad, en este ambiente, y esto es algo muy común, y uno pensaría, es un ambiente de gente académica, muy que habla de una escuela donde se aboga por los derechos humanos, se hacen proyectos y marchas, bla, 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 y este tema se deja muy de lado justo porque
queremos invisibilizarlo, ¿no? Es decir, nosotros estamos denunciando tal o cual cosa, tal o cual injusticia, de desapariciones o algún tema sensible en la realidad social, pero no queremos hablar de lo que pasa dentro de la casa. Entonces, el acoso en la universidad es más común de lo que uno pensaría. La interacción de a veces maestros y alumnas se puede volver muy tensa porque cuando entras a la universidad eres más joven y impresionable, tienes estas figuras de poder, gente con muchos conocimientos que dices, wow, yo quiero ser como ese doctor o doctora, y entonces te das cuenta de que a veces las dinámicas no son lo que te esperas y te sorprendes, ¿no? Y en principio la inercia es no decir nada. O sea, lo que sucede con nosotras, al menos en el lado de las mujeres, es ocultarlo o minimizarlo, o incluso los que lo presencian, porque a veces es muy público y mucha gente lo sabe, es también minimizarlo o invisibilizarlo. Entonces, lo que intentábamos hacer es hacer esto más visible, decir, esto no es normal, esta práctica no es normal, esto va en contra de la dignidad humana, va en contra de los derechos de cualquier persona, tanto para hombres como para mujeres. Y en la universidad ese tipo de dinámicas se siguen repitiendo justamente porque no hay algo que las ponga de frente en la mesa y digan, a ver, esto está pasando ahorita, y no aquí, sino como dices, en cualquier esfera, ¿no? Alta, baja, y lo normalizamos, que es lo peor. Sí, como tú comentabas al principio, casi de comenzó esta charla, es precisamente eso, o sea, involucrar tanto a hombres como mujeres, de que es algo que está ahí latente. Se podría decir que parece un secreto a voces, porque todos sabemos que está, pero como tú dices, no, a veces no se alza la voz, no se señala, no se va más allá. Y esa es la importancia que yo veo hasta el momento de este colectivo que ustedes tienen, que precisamente nos involucra y nos concierne a todos, o sea, porque como tú dices, estamos en un ambiente que es más común de lo que debería de ser, precisamente esta situación del acoso, ¿no? Es algo que por momentos se podría llegar a ver, y no estoy diciendo que en este aspecto que esté bien, sino que pues momentos muchas personas lo ven como algo que se está normalizando, como algo común y corriente, digámoslo así, del trajín diario, ¿no? Cuando realmente pues no debería de ser así, y como decimos, pues obviamente nos involucra a todos, y precisamente para que pueda haber un cambio primeramente ideológico, pues tiene que haber precisamente este tipo de unidades, de colectivos que nos digan, ¿sabes qué? Es que no nada más es la etiqueta, como tú decías, de la mujer que se sintió, no sé, atacada, y que son las puras mujeres las que están involucradas, sino también la importancia de que los hombres, y sobre todo también algo que me llamó la atención, que en este caso ustedes son de una carrera determinada, pero reciben apoyo, consejo, charlas, diálogo, demás, de otras carreras. O sea, la importancia de todos converger en este tipo de movimientos para que precisamente se pueda llevar adelante y se puedan ir trabajando poco a poco. O sea, sabemos que como todo es un trabajo que se va a ir dando gradualmente, pero por algo se tenía que empezar, y este tipo de movimientos pues, precisamente englobando y tratando de incluir a quien esté con la disposición de hacerlo, pues es como se va a ir dando, ¿no? Yo traje como unas cifras de una investigación que hicieron unas compañeras en Cux Belénes en marzo de 2017. Estas chavas hablan sobre cómo la universidad aborda el tema del acoso. Entonces ellas meten una solicitud de información a la fiscalía, y resulta que entre enero de 2012 y agosto de 2016 se han presentado 3 denuncias penales por acoso sexual y hostigamiento al interior de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y cuando le preguntan al que es el encargado de seguridad universitaria, que es, quiero decir su nombre, Montalveri Serrano, él dice que él no ha recibido ninguna queja de acoso, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que quien es el encargado de la coordinación de seguridad universitaria diga que no ha recibido denuncias de acoso cuando sabemos que en fiscalía hay 3 denuncias por acoso? Bueno, es una incongruencia, ¿no? Sacan muchas cifras muy interesantes las compañeras ahí. Por ejemplo, la mitad de las denuncias por acoso dentro de la Universidad de Guadalajara están en las prepas, ¿no? En SEMS, y la otra mitad están en los centros universitarios, ¿no? Entonces estamos hablando de compañeras de entre 15 y 18 años que son acosadas por sus profesores, ¿no? Más Sí. allá de lo que Sí, de hecho, podemos bueno, imaginar. creo que en las prepas se da un poco más todo esto, Sí. sobre todo porque los profesores ven a las chavitas como más jóvenes y más inocentes, y les empiezan a tocar la espalda, les empiezan a hacer cariños y cosas que no hacen con todos los demás. Entonces creo que también es importante que este movimiento llegue a estos lugares, ¿no? Las prepas sobre todo. Sí, ojalá. Bueno, Sí. siempre me ha parecido que las prepas, al menos dentro del sistema universitario,
es como si fueran tierra de nadie. Le dan la preparatoria a un director o directora que hace lo que quiera con ella, ¿no? En realidad no hay una línea tan clara como quizá en los centros universitarios, entonces sí es un problema gravísimo. Ahorita estábamos checando hace una semana más o menos el tema de las compañeras de antropología, que pues metieron una denuncia con... No, antropología no, el Politécnico. En el Politécnico denunciaron a un profesor acosador y lo que hizo la universidad fue, bueno, retirarlo momentáneamente de su cargo, ¿no? Y lo mismo está pasando en muchas universidades, no solamente aquí en Guadalajara, sino también en la UNAM, las compañeras de la UNAM con profesores, con compañeros acosadores, violadores, y en Puebla y a nivel América Latina, ¿no? O sea, las compañeras en Chile, en Argentina, en todos lados. Entonces, ¿cómo es posible que esto nos esté pasando a las mujeres en todo el mundo, ¿no? Nos esté pasando a todas las mujeres en América Latina, en México, y aún así las que somos las locas somos nosotras, ¿no? Las que, pues en realidad no está pasando nada. Entonces, Sí. es como lo impresionante, ya lo decía Karen, está impregnado en el tejido social. O sea, pareciera que cuando suceden estas cosas, la responsable siempre es la mujer. No digo que la cosa solamente pasa de hombre a mujer, sino que el gran porcentaje es más así. común, es sí, más sí, común. sí pasa al Entonces, revés, pero- sobre todo se da cuando hay una figura de poder, tanto en relaciones familiares como de trabajo laboral, como ya lo mencionabas, o en la universidad, ¿no? Como decías, cuando son más jóvenes, más impresionables, realmente no hay una directriz que seguir, y cuando no hay una comunicación muy clara hacia dentro de la familia, donde también se repiten estos factores, donde se ve que la imposición masculina puede que sea mayor, entonces tienden a considerar que esto es normal y que las que están mal son ellas. Digo, hace poco, bueno, no, hace como unos 2 años salió un hashtag, que creo que lo recuerdan todos, mi primer acoso, Sí. que este hashtag inició dentro de la Universidad de Guadalajara, dentro de Cooksh, y para un concurso de políticas públicas, ellos lo que intentaban hacer era visibilizarlo, y realmente se extendió a nivel nacional, y lo que nos hizo ver a todos es que pasa desde una edad súper temprana, es decir, desde que tienes 5 o 6 años las niñas ya son víctimas de acoso, y bueno, ¿cuántas veces lo dices? Nunca. ¿Por qué? Porque como mujer te enseñan a que eso es una vergüenza. Entonces, este tipo de cosas también tienen que ver hacia adentro de la percepción que tienen las familias y cómo educamos a las mujeres y a los hombres, ¿no? Educa a tus hijas para que no te vistan provocativas. No, educa a tus hijos para que sean respetuosos y para que no violen a las mujeres en general, para que no las acosen. Y dentro de la universidad lo que nos dimos cuenta, de hecho, es que la red estaba muy activa. O sea, la red universitaria, nos llegaron solicitudes para contestar la encuesta, que básicamente era primero para Cooksh, de otros... Es la primera vez que mencionas la encuesta. Ah, perdón. El programa que hicimos de una encuesta para acoso fue para dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de donde somos originarias, y dijimos, ok, aquí se queda, pero se empezó a extender hacia Vallarta, hacia otros centros, y dijimos, ok, o sea, no somos las únicas, obviamente no somos las únicas, pero lo están viendo en otros lados, y lo más importante es que quieren hablar, porque hace unas generaciones esto era impensable, ¿no? Decirlo y poner el nombre de alguien era todavía más impensable. Entonces, el hecho de que cuando hicimos el tendedero llegaran las chicas y quisieran poner nombres, y quisieran escribirlo y que tuvieran el ánimo de acercarse y decir, ok, tengo el espacio, quiere decir que hay una necesidad muy clara de las personas de decirlo, y tal vez estamos en el momento correcto. Como dice Lu, esto es una cosa que pasa en todo el mundo, y pareciera que solamente en América Latina, porque somos un poco retrógradas en los ojos del primer mundo, pero no, en las universidades norteamericanas también se pelea mucho por esto, y se están muy atrasados en muchas cuestiones. Por ejemplo, las universidades de la Ivy League, las universidades como Stanford, como Harvard, tienen grandes problemas con el acoso y las violaciones sexuales adentro de los campus, donde pareciera que no hay una ley, como dice Luz, son tierra de nadie. Ahora, ¿qué podemos hacer? A nivel local, nosotras queremos, dentro de nuestra área universitaria, y se puede replicar después, evidenciar esto y decirle a las chicas, sabes que no estás sola, esto no te pasó nada más a ti, esto no es tu responsabilidad, y sí se puede hacer algo. Sin embargo, como dice Lu, adentro de la universidad los mecanismos son muy difusos, y cuando se hace una denuncia no siempre llega a las autoridades competentes. Lo que queremos es enclarecer este camino. Obviamente nosotros no hacemos casos, no somos abogadas, pero sí ayudamos o damos como un seguimiento de decir, niñas, esto es lo que está pasando. Queremos primero que nada, como decíamos antes, ponerlo en la mesa y visibilizar lo que sucede actualmente. Nuestra universidad es una universidad muy progresista, tenemos carreras que tienen un corte increíble, y que dices, wow, todo este conocimiento y todo este avance y todo este orgullo de ser de una universidad tan grande
Sin embargo, tenemos esto escondido detrás de la puerta, no puede ser así. Bueno, de nuestra parte. Sí, pues tienen razón. De hecho, bueno, tengo una conocida que también en un curso de idiomas era la única mujer. Estábamos aproximadamente 20 personas, todos hombres, y ella era la única mujer. Y el profesor sí hacía algunos comentarios como... Era más que nada un acoso verbal. Y le decía su nombre en diminutivo, y le decía que la quería y cosas así, hasta que esta chava, de alguna manera, como que agarró la onda de todo lo que le estaba pasando, de todo lo que le estaba diciendo, lo que le estaban insinuando, y sí levantó la voz y dijo, ¿sabes qué? ¿En qué momento te di la oportunidad de que me estés hablando así? Entonces este profesor de alguna manera se empezó a alejar un poco porque ya sabía hasta dónde podía llegar una denuncia de este tipo. Entonces creo que si este tipo de movimientos concientiza a las personas de que está mal que te hablen así, si tú no lo estás consintiendo, es perfecto. De hecho, pues escuchándolas y como dicen, pues primero es empezar paso a pasito, como dicen, ¿no? En la mente local. Yo sé que, como lo dije hace rato, es un trabajo difícil. Siempre que se quiera ir, digamos, contracorriente del río, de lo que se da, lo normal de la sociedad, de lo que se nos enseña y demás, pues siempre es difícil para cualquier caso, ¿no? Pero, por ejemplo, lo vemos tal y como ha sido, y es una simple propuesta, como son las charlas del DARE, que dan en las primarias y demás para prevención de adicciones y demás. Pues en el momento de que tú estabas hablando que hay a las mujeres desde los 5 años ya comienzan con situaciones de acoso y demás, pues sería interesante que en un futuro próximo, porque esto es algo que se tiene que trabajar, o sea, a la brevedad y con velocidad, precisamente para ir frenando o por lo menos ir alzando la voz en este tipo de situaciones. Pues estaría súper padre que, por ejemplo, desde primarias, secundarias, se dan este tipo de charlas preventivas, si bien a lo mejor no, y en preparatorias, no incluir más miembros al colectivo, sí por lo menos ir y presentar una información preventiva y decir, mira, esto te puede pasar, como dices tú, no estás sola. Algún taller esto y este tipo de situaciones, señalar situaciones claras, son acoso, no son normales, no tengan miedo, habla, ya hay instancias que precisamente que apoyan, que alcen la voz y demás. O sea, este tipo de cápsulas informativas creo que ayudarían mucho. Sí, bueno, a mí me tocó hablar con las compañeras que iban ingresando a la licenciatura de Relaciones Internacionales, como en una especie de curso de inducción, ¿no? En realidad tocó como a varios compañeros, porque te dan una lista de preguntas de cómo te va en la universidad, qué aprendiste, éramos como 6 personas y todas hablamos, y ya pues al final a lo que les terminé diciendo a las compañeras era que pues cuando entras a la universidad te vas a encontrar con gente muy desagradable, ya sean profesores, administrativos o inclusive tus propios compañeros, ¿no? Y pues que si las chavas necesitaban a alguien con quien hablar, acá estábamos las compañeras, y a los compañeros hombres les dije que pues que cuando salieran de fiesta, cuando fueran a los salones, que pues que acordaran normas mínimas de convivencia y respeto mutuo, ¿no? Porque también tenemos muchos casos de compañeras que han sido violadas o han sido abusadas sexualmente por compañeros dentro de la misma universidad, ¿no? O sea, chavos que están tomando clases ahí, ¿no? O chavos que están dentro de la representación estudiantil, ¿no? Y que nadie les dice nada porque pues, son compas, ¿no? Y los que tienen que ver constantemente en la escuela, y normalmente como este tipo de prácticas no se quieren evidenciar o si se denuncian no pasa nada. Entonces la chava que pasa por esta situación, que es terrible, tiene que convivir con su acosador en una situación de poder, ¿no? Como muy humillante. Y detectamos esos casos en nuestro círculo muy cercano y decimos, bueno, por ejemplo, si yo estoy en una fiesta y veo que una compañera está muy pasada de copas, aunque no sea mi amiga, aunque no la conozca, y hay alguien sobre de ella, un buitre, por así decirlo, es muy claro que yo pueda decir, a ver, ¿sabes que no estás sola? Hay un término que se llama sororidad, que quiere decir como este compañerismo entre mujeres, primero que nada entre mujeres, obviamente también es entre hombres y mujeres, para evidenciar este tipo de cosas, para apoyarnos. Porque, por ejemplo, si yo evidencio a una persona que lo está haciendo, entonces las probabilidades muy muy altas son que un 80% pare, sin necesidad de la violencia o de una intervención legal. O sea, si podemos prevenirlo antes de que suceda, nosotros como compañeros dentro de nuestra cultura universitaria, decir, oye,
profesor, oiga, lo que está diciendo no está padre. Yo como profesor, digo, yo como alumno que estoy escuchando a alguien más, si lo evidencio, normalmente un acosador en cualquier situación se retiene, porque lo que le permite seguir con ese tipo de prácticas es que no hay un freno, una aprobación social, y como se empoderan del miedo o del silencio de las personas, entonces si alguien se atreve a decirlo, si alguien se atreve a denunciar que lo están violentando, entonces es mucho más fácil. Por eso, como decías, con un activismo que se centre en vamos a demostrarte o decirte qué es lo que tú puedes hacer como persona sin necesidad de recurrir a una tercera instancia en un principio, eso puede minimizar de una manera increíble la interacción o la incidencia del acoso dentro del ámbito universitario y dentro de los demás ámbitos. Y justamente como decía Lu, hay cierto tipo de reglas mínimas de convivencia en el que se usa la empatía, de decir, si yo estuviera en una situación que no quisiera que me pasara, ¿no? Y justamente me encanta porque normalmente dicen, ¿tienes hermanas o tienes madres? Bueno, realmente no es por tener hermanas, madres o hijas, sino es porque es un ser humano, igual que tú. Entonces, es lo que queremos hacer un poco con este tipo de cosas, como menciona Lu, al principio dentro de nuestra carrera, pero también dentro del centro, y lo padre es que se está extendiendo a otros espacios. Queremos integrar más personas en el sentido de decir, podemos impactar a otros ámbitos, las prepas, que son tierra de nadie, como hablábamos, sobre todo porque hay mayor desinformación y ahí pareciera que no tienen mucho a dónde correr. O sea, no existe una rectoría clara, alguien que les diga, esta es la línea de seguimiento, solamente hay un rector detrás de una puerta al que nunca conociste, que no se apareció jamás más que una foto al final del ciclo escolar. Sí, me parece bastante interesante todo este tema que estamos tocando, pero ¿qué te parece, Ian, si nos vamos a un corte musical? Sí, ¿y qué te parece si nos vamos con Alarma de Tos de Botellita de Jerez? Y enseguida regresamos para retomar la charla con nuestras invitadas, que ya vieron que está de lujo el día de hoy en la mesa. Dice el hermano del profe, el que vino la semana pasada, ¿dónde dejaron al Noé? Dice, lo dejaron en el papel. Lo chido en Babel son los, bueno, sí es cierto, a veces son los viernes, pero no, también no, muchachos, vayan a Babel, disfruten. Ay, tú me ibas a leer mi cumpleaños, ¿eh? Ay, tú me ibas a leer mi cumpleaños. No, ya no iba a ir. Saludos a Penélope. ¿Han visto la serie de Por Tres Razones? Si quieren podemos tocar un poco sobre este tema. Es que yo no la he visto, ¿sabes? Que no la quise ver, me negué rotundamente a verla porque todo el mundo estaba viéndola. Y hay un montón de cosas que Sí, ver. también me pasa lo mismo, pero es que sí. No sé, Es tú que- ves todo. Tú eres el No, tipo de gente no, que ve todo, no, pero es que- precisamente. Te aparece en la red, tú lo ves. ¿Estás viendo el Miguel? Sí. Ve, no, te estoy diciendo que ¿por qué crees que es el chico? ¿Por qué crees que es el chico de los medios? Es que las noticias. No, es que es. No, es. ¿Tú también estás viendo el Miguel? Sí, verdad, por eso lo pensé. Está muy bien hecho. Tú lo veías, ¿verdad? Se ve que era un machista. Está muy Sí, bien hecho. Ah, sí. golpeaba a su esposa y luego desconoció Yo no a lo la he visto. hija, güey. Es como de. O sea, yo crecí amándolo por familiar, pero cuando vi el capítulo 4, Ay, por cierto, me en gusta el Luis Miguel y su capítulo música. 4 donde salen estas cosas terribles que le hizo su novia, ese tipo de que no le nada golpea ni nada, pero se le impone y la quiere controlar. Y luego tienes así como de, güey, yo he visto eso en algún otro lado. Ajá, lo ven todas Ajá, mis no. amigas, Ajá, o sea, sí, eso es normal, ¿no? Y digo, y yo con mi mamá al lado de ella, ay, hija, pero es que su mamá no está ahí. Pobrecito, güey, está bien, que golpea a su novia, su mamá Está no bien, está. No importa. tiene mamá, ya, que la mate entonces, o sea, vamos a dejar de justificar a las personas. No sé, como si yo puedo ver un show en el que no se golpee a una mujer, es como de, pues prefiero ver ese show, ¿no? O sea, si puedo ver una serie en la que no implique violencia de género, en el que no implique racismo, sexismo, tal, pues prefiero ver eso. O sea, más bien es eso, como que ya después, ay, como que me da tanta flojera. Es como esta
esta película, no sé cómo se llamaba, la que violan a una chava con mantequilla, que nunca la avisaron. Sí, el último tango en París. El último tango en París, a la actriz en la escena de la mantequilla, tal, nunca la Tenía avisaron. 19 años, era su primera película y el director le dijo a este actor famosísimo y de repente... Ajá, la violaron. Y nadie le creyó en ese momento en la industria porque él era... No, ¿cómo era? ¿Cómo que fue Coppola? Sí, uno de esos pesados de los 70. Y es como... ¡Wow! Porque uno se entera de lo que La no sabe. violaron en Hasta ahorita. escena. A ella y a mujeres como... Sí, pero es eso, o sea, si puedo no ver una película como esa. Bueno, pues estamos de vuelta después de escuchar esta canción de Botellita de Jerez. Cabe resaltar, y quiero dejarlo bien claro, así como lo han hecho en otras ocasiones hacia mi persona, que la lista de reproducciones del día de hoy la eligió, la impuso y la mandó para hacerse sentir y presente desde donde quiera que esté, en algún confín del Hades, el profe Noé. Entonces, es de quejas, reclamaciones sobre la música. El día de hoy sí no son conmigo, con el chico guapo no son con el señor. Así que, adelante. Híjole, ya. Bueno, ahorita como le estábamos comentando a las chavas en el corte, hay una serie en Netflix, se llama Por 13 razones, que es mala, porque toca muchos temas de manera muy superficial y no profundiza en ellos, pero es muy adictiva. Yo estoy a punto de terminar la segunda temporada. Para ti todo es adictivo, no, todo lo de es que Netflix. Para ti Netflix es adictivo. tiene un argumento muy con muchos hoyos, entonces no sé, siento que es un tema que se debe de hablar aquí. ¿Ustedes qué piensan de todo la primera temporada, sobre todo este proceso por el que pasó Hannah, en el que tuvo que fue violada, fue bulleada, fue insultada, le decían un montón de cosas? ¿Qué piensan de todo esto? Bueno, yo solamente vi la primera temporada, con honestidad. No vi la segunda. Y en efecto es este tipo de series masivas que toca todo, que tiene muchos clichés, es muy superficial por encima. Sin embargo, creo que para un público relativamente muy joven sirve para evidenciar ciertas cosas. Sí. El hecho de que el acoso escolar es algo muy, muy, muy recurrente, sobre todo bueno, parecía que nada más está en Estados Unidos y uno dice, ay, Estados Unidos, están locos los niños porque son así. No, o sea, en México pasa lo mismo, solamente que de manera distinta, ¿no? La dinámica varía un poco. Considero al menos que a Hannah es como una evidencia de la victimación perfecta. Ella le pasa todo lo posible, ¿no? Es como la ley de Murphy, todo lo malo que puede pasar le pasa. Entonces, este personaje que se desenvuelve en una situación, en una forma muy trágica, al lado comete todos los errores posibles que puede cometer, ¿no? Obviamente no es la responsable, pero ella es como una muestra, es como el botón de muestra de las cosas que no se deben hacer cuando estás en una situación así. No hay culpables, en el sentido de si a ti te pasa, no eres culpable. Sin embargo, si hay formas de recurrir a pedir ayuda. En este caso, este personaje, yo estoy impresionada con la desconexión total con su familia. Pareciera que dice, bueno, sí, mi decisión es suicidarme porque me está pasando A, B y C, pero no estoy haciendo mucho por mí. Entonces, obviamente, se supone que está en una edad complicada, es la adolescencia, y está descubriendo y formando su personalidad. Sin embargo, no quisiera yo que esta serie transmitiera la idea de que, ok, o eres víctima o eres victimador. Victimario, gracias. Realmente no. Lo que quisiéramos yo ver es un personaje femenino, no necesariamente fuerte, pero que les enseñe a las chicas o a los chicos a tomar las decisiones correctas. Es decir, ¿sabes qué? No me voy a ir por la salida que me afecta más, es decir, el suicidio, sino voy a decir, ok, este chico no solamente a mí, como en la serie, sino a varias niñas ha abusado sexualmente, ¿no? Que es el capitán del equipo, no recuerdo bien. Bryce. Exacto. Este tipo de situaciones, para evitar que se reproduzcan, en vez de ponerlas en una serie televisiva en la que pareciera que estamos poniendo buenos y malos, los humanice más y diga, ok, sí, nosotros a veces victimizamos o nos callamos porque todos podemos ser cómplices de algún acosador. Si estamos viendo una situación y no la denunciamos, somos cómplices. Y en vez de que les diga a los chicos, sí, es que ella era muy buena y pobrecita se murió por bla, 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 realmente que les dieran unas armas
a las mujeres de, ok, esto es lo que puedes hacer, puedes ir con tal persona, sí, no te ayudó, el consejero escolar no te sirvió de nada, pero ¿qué crees? Tienes a tu mamá que si le hubieras dicho, tal vez funcionara. Sí, esta amiga está mal y tú estabas en la habitación cuando la estaban violando, que es lo que pasa en una escena. Ok, ¿sabes qué? Ajá, es muy gráfica, pues a 2 personas no les iba a pasar lo mismo, ¿no? O sea, ciertas cosas, no es para culpar a la víctima, sino para decir las cosas que pueden pasar y cómo se pueden solucionar. Yo quisiera que se mandara un mensaje mucho más proactivo de una chava que se pudiera empoderar en una situación, pero normalmente nos siguen mandando los mismos personajes femeninos que se victimizan, que no pueden hablar, que no alzan la voz, que son mujeres muy dulces, sumisas, muy calladas y tímidas. Obviamente hay personajes fuertes en algunas series, pero siempre los retratan de la misma manera, ¿no? O son muy rudas y son malvadas, o son la chica mala del cuento, o la chica muy guapa siempre es mala. Ese tipo de clichés que se siguen metiendo en estas series de consumo masivo, y que en vez de mandar el mensaje que se supone que quieren mandar, de apoyar a los estudiantes contra el acoso, mandan un mensaje completamente distinto, que dicen, oh Dios, yo soy o A o B, demonios, soy la víctima. No, voy a ser víctima toda mi vida. No se trata de eso, bueno, al menos de perspectiva. ¿Sabes cuál es el punto que yo creo en el que radica todo esto? Que precisamente, como tú dices, se queda en lo cliché precisamente porque es lo comprobado que mala o buenamente es lo que vende, digamos así, ante los ojos del espectador. Pero realmente lo que hace falta es precisamente hacer estudios de la sociedad y de lo que está viviendo la sociedad, porque se supone que este tipo de series, la televisión, las películas y demás, sirven para retratar precisamente la sociedad y las situaciones que están viviendo. Entonces, si se dedicara precisamente a hacer un escauteo más a fondo de qué son las situaciones que en estos momentos están pues preocupando a las personas, a la sociedad, y las plasmas en la pantalla, yo te aseguro que precisamente por ser situaciones actuales van a tener demanda y van a estar en boga, y obviamente van a jalar la atención de los demás, que realmente, como tú dices, o sea, yo la serie no la he visto, pero sí precisamente por comentarios, además tú dices, es que es lo de siempre, ¿no? O sea, es una serie más, así como comentabas, o sea, es que pues voy a ver lo que veo siempre, pues mejor me pongo a ver otra cosa más importante o a hacer otra cosa, o sea, pues sí. Pues sí. Yo la veo más que nada como por un placer más estético, porque me gusta cómo utilizan la paleta de colores para mostrarte la historia, el presente, pasado, todo esto. Pero sí, la narrativa es muy mala. Y es válido, ¿no? Sí. O sea, Netflix es una productora que está haciendo cosas muy interesantes, y como productora nueva que no está atada a los clichés de la industria, tienen la oportunidad o el camino abierto para hacer proyectos que tal vez le den carta para cosas distintas. Sí, y también, como les comentaba, toca muchos temas, pero lo hace de manera muy superficial. Por ejemplo, en los últimos capítulos vemos el uso de las armas, pero entras a la segunda temporada y te dicen, este chavo se quiso suicidar y se metió un balazo en la cabeza, pero ahorita sí sobrevivió, y cosas así. O sea, no profundizan. Spoiler No te dicen, perdón, no te dicen qué es lo que puede pasar. Solamente te dicen, este chavo se quiso suicidar, pero no le salió, y de ahí no pasó. Y creo que el tema de la violación también, que se vuelve a repetir en la segunda temporada, pero esta vez a un hombre, o sea, ya es muy, muy fuerte. O sea, no los toca de una manera profunda, ni tampoco sensible. Es Sí, como y a veces mostrar por pasa eso, mostrar. ¿verdad? Sí. Con el acoso y con la violencia de género, que los ponen sobre la mesa y los ponen como algo que nos da vergüenza o que no preferimos ver porque son temas delicados y no nos queremos meter y no queremos tomar partido, pero al final nos termina afectando a todos. Como dices tú, en la segunda temporada parece ser que le toca a un hombre, y es una forma de evidenciar que esto lo sufren hombres y mujeres. Exactamente. Pero bueno, Netflix canceló, ¿cómo se llama? House of Cards. House of Cards. Bueno, sí. O sea, pero sacó de la plantilla actoral a este señor, ¿no? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Sí, bueno, Me ese dolió. tipo de cosas que... No sé, o sea, me parece que qué chido que lo hace Netflix, pues que... Sí. Si sacáramos a los acosadores de los medios masivos de comunicación o de las películas, pues probablemente nos quedaríamos con la mitad de la plantilla de Hollywood, de Televisa y de TV Azteca, pero está muy bien que lo hagan. Sí. ¿Qué pasó ayer? O sea, Harvey Weinstein se entregó a la policía. Se entregó a la policía, yo no sabía. Eso sí estuvo... O sea, al principio se mostraba muy feliz, pero ya después como que agarró la onda y dijo, ya valí. O sea, Y fue un movimiento estratégico, es decir, Sí. o sea, fue más inteligente de su parte, tanto en el ámbito legal como
lo que le estaban haciendo de su cuestión personal, entregarse que hacerlo. Y este movimiento Time's Up que pasó en Hollywood tiene muchas réplicas en todo el mundo, y pareciera que a veces necesitamos como un movimiento muy grande para evidenciarlo. Y si bien hay movimientos históricamente que se han intentado fraguar desde otras trincheras en América Latina, por ejemplo, ese tipo de movimientos que son muy masivos ayudan a evidenciar ese tipo de problemas a un nivel que normalmente se niega, ¿no? Sí, pero por ejemplo el Time's Up creo que solamente tuvo como su auge en la temporada de premios y después se vino en declive porque ya no se sabe nada de ello. O sea, viste a Elizabeth Moss con su botoncito diciendo Time's Up y todo esto, y te cargaba un discurso feminista, sobre todo por la serie que está haciendo, pero de ahí en más ya no se supo nada. Se supo, por ejemplo, que personajes como Aziz Ansari, pues jugó chueco con una chava y pues también le fue mal. James Franco también, que lo acusaron de acoso sexual, cosas que no proceden. Lo que me parece es que esto abre la oportunidad para que esas cosas se evidencien después. Por ejemplo, no sé si notaron que fue como una cadena de dominó. Sí. Que cuando pasó lo de Harvey Weinstein, de repente pasó lo de Kevin Spacey, y después empezaron a hablar sobre James Franco, por ejemplo, y hablar sobre otro tipo de actores, y de repente dejó de normalizarse. Entonces, estas primeras chavas que empezaron a alzar la voz, como decíamos aquí hace rato, lograron que las otras dijeran, oye, ¿sabes qué? Es que me pasó en los 90, o hace 10 años, hace 5, o ayer, pero lo voy a decir. Y normalmente dicen a la víctima, ay, ¿por qué lo dices hasta ahorita? Si pudiste hacerlo. O sea. Exacto, entonces queremos decir, pues ya no procede, ¿no? Pero sí, es decir, esto le da la oportunidad de que no siga pasando, y a las que las pasó tengan el poder y la valentía de decir, yo también. ¿Y por qué? Porque no estoy sola. Y para eso sirven este tipo de movimientos que creo que, si bien ya no son tan visibles como mencionas, a lo masivo, por atrás están generando una serie de efectos muy valiosos, y que es algo que no al mismo nivel ni a la misma escala, pero de este lado de la universidad queremos replicar. Exactamente. Sí, yo creo que lo que hacen muchas actrices de Hollywood, que digo, a nosotros nos encanta pues porque nos da mucho material, pero como feminismo pop, ¿no? Como estas series que hacen, o estos gestos de no sé qué actriz quitándose los tacones ahí en la alfombra roja, ¿no? Kristen Stewart. Sí, o sea que es, pues sí, feminismo muy pop, que pues nos gusta, pero que a mí me parece que sirven mucho para llamar la atención a quizá las chavas que de repente no quieren asumirse feministas o no quieren saber nada sobre el feminismo, porque son estas chavas, no sé, de repente cosas que me han dicho a mí como gordas o locas que están ahí en las marchas o lo que sea, y sí, es como de, bueno, o sea, si Kristen Stewart, que es tan blanca y tan delgada y tan hermosa, puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas quizá nos serviría mucho. Exacto, parece que eso lo lleva a otras mujeres que ven la palabra del feminismo como una etiqueta. Personalmente, yo era una de ellas, decía, ay, es que sí, me choca que sean tan machistas, pero yo no soy feminista. No, es que no soy así. Y luego lo concientizas y te das cuenta, no, es que el feminismo es que esta equidad. O sea, yo soy feminista, tú que estás hablando conmigo también eres feminista, aunque no te das cuenta. Y hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos de feminismo, y a veces hay una palabra que se llama interseccionalidad, que habla justamente, el término se refiere a que no nada más me pasa a mí, blanca, delgada, hermosa Kristen Stewart, sino les pasa a cualquier mujer. Y a cualquier mujer, y puede ser, como decía Lu, gorda, loca, muy morena, o sea, pareciera que... No, me refiero que en general, ¿no? Pareciera que a cualquier mujer solamente vamos a decir, ay, ella es tan blanca y tan guapa, pobrecita. Bueno, no, a veces no pensamos en las mujeres de color, que realmente sufren machismo. Por ejemplo, en los partos hay un gran índice de muerte en el parto de mujeres norteamericanas de color, porque los doctores no quieren poner anestesias porque son negras y entonces tienen mayor resistencia que las blancas. Este tipo de clichés que vienen del siglo XIV, que se replican en la sociedad actual del siglo XXI, que te hacen pensar, ¿es en serio? Y sabes que nadie los dice, no los evidencian, hasta que personajes grandes como la mejor tenista del mundo, Serena Williams, habló de su caso diciendo, soy una mujer, sí, soy negra y me pasó esto, y pese a todas mis credenciales de famosa me pasó esto. Entonces a las demás mujeres que son en mi posición
les pasa mucho, mucho, muy seguido. Entonces, este tipo de interseccionalidad que considere no solamente el feminismo pop, como dice Lu, sino a todas, que nos incluye a todas, que puede respetar a cualquier mujer en cualquier espacio, de cualquier edad, es lo importante. Sí, así es. Y pues como hemos estado diciéndolo todo el día, es algo latente, algo que ya se está, como tú dices, desde atrás, pues tratando de alzar la voz a lo poco a poquito. Y pues yo sé que es un tema que nos daría para horas y horas de charla. Obviamente están las puertas abiertas para cualquier cosa. Ahí queda el programa Tepache Marlot, está a su disposición, muchachas. Y me gustaría, antes de pasar a lo que viene siendo la sección esperada del momento, que es la del muchacho de la cartelera, que ustedes hicieran pues una invitación, una breve conclusión a todas las personas que nos escuchan acerca de lo que hablamos el día de hoy. Bueno, pues como para que nos conozcan, pueden seguirnos en Facebook, estamos como La Ola Púrpura. Y también si alguna vez quisieran escribir sobre, pues casi siempre es como sobre temas de seguridad, de política, género, feminismos, arte, medio ambiente, tenemos un espacio para que puedan publicar, es una página web, también recibimos dibujos, cualquier tipo de colaboraciones. Queremos que sea, no aspiramos a ser una revista académica, pues no queremos ser la mejor, pero queremos ser quizá la más amplia y la más abierta a las propuestas. La más difusiva. Quizá, esperemos que la más difusiva, ¿no? Todavía estamos aprendiendo un par de cosas y pues estamos viendo si hacemos como más producción audiovisual. Quizá tenemos ganas de armar alguna vez un podcast, estamos por ahí todavía viendo cómo. Es laolapurpura.com. Laolapurpura.com, página web, y Facebook La Ola Púrpura. Ok, pues ya escucharon, amigos de Tepache Marlot. Igual, todos aquellos que estén interesados en hacer llegar alguna propuesta, incluirse dentro de este colectivo, pues allá dejaron a la chava sus redes sociales y ellas están a su disposición para cualquier duda, sugerencia y cualquier cosa que necesiten para aclarar a lo mejor un poco más cómo se manejan y demás. O igual si tienen necesidad o alguna denuncia o alzar la voz, pues ellas pueden decirles de qué manera y quizás poder seguir, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, sí, también es un espacio abierto. Es decir, si tu compañera llegas como con una denuncia o con algo que te sucedió con tu profesor, con tu compañero, con personal administrativo, claro, o sea, de entrada es un yo te creo y a ver cómo le hacemos. No estás sola. A ver qué quieres hacer para empezar. Tal vez solamente necesitaba un espacio para... O compañero también. Verbalizarlo, ¿no? Sí, o sea, lo que se les ofrezca, claro. Bueno, pues ahí estamos. Y ahora sí pasamos a la afamada sección de ¿qué Pedrito Sola? ¿Qué Pepillo Origel? No, aquí tenemos a nuestro buen amigo, el chico de los espectáculos, Adrián Yogues. Gracias, Jan. ¿Sabes qué te hago? Bueno, esta semana se estrenó Han Solo, pero pues ya la vi. está muy mala, entonces no la veo. Y yo así de... Está muy mala, no la veo. Bueno, como ya les había comentado desde la semana pasada, en el Cineforo se está adoptando una serie de películas con el marco de una mirada hacia la diversidad. Hoy se van a presentar películas como Love, de Gaspar Noé, 120 latidos por minuto y Una mujer fantástica, que fue la que ganó como mejor película en los Oscars, mejor película extranjera. Está bien padre, vean. Y bueno, en la semana les voy a dejar más o menos qué películas se van a proyectar, y recuerden también que se va a presentar Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, la siguiente semana. Está bien chida, la verdad. Es una película mexicana de este año también, que no tuvo pues la taquilla que debió tener, sobre todo porque Avengers y las películas taquilleras del verano comerciales, comerciales, pues ya empezaron a llegar. Entonces, pues sí, vayan al Cineforo y recuerden que este mes es el de la diversidad, entonces estén al pendiente de todo lo que les vamos a tener en Tepache Marlot. Exactamente. Y pues, sin más por el momento, nos despedimos el día de hoy, porque luego dicen que nunca me despido. Acá la casa dice, ay no, él ya nunca se despide. Ahora sí, decimos que tengan muy buena semana y hasta la próxima, y no nos queda más que agradecer la presencia de las chavas el día de hoy aquí en la Muchas mesa. gracias. Adiós. Y hasta la próxima. Los dejamos con una canción de Jessie Ware, se llama Midnight.